Hola, ¿cómo están? Bueno, los saludo a todos. Hoy es un día especial para nosotros. No es el día habitual en el que solemos reunirnos, pero es apenas un detalle, no es lo importante. Lo más importante es el motivo por el cual estamos reunidos, porque el hecho de estar juntos es porque en definitiva ocurrió algo en nuestras vidas que nos permite vivir todo el tiempo unánime, en un mismo espíritu, en el uno, en Cristo. Fuimos reunidos en el Hijo y hoy estamos celebrando un hecho que recuerda a la humanidad, sin importar si esta era la época en que ocurrió o la cantidad de gestos que la tradición ha adquirido a lo largo del tiempo. Para los hijos de Dios, la encarnación del Hijo de Dios es algo que celebramos todos los días. Así que hoy, claro, es una especie de especial de Navidad, pero es un encuentro en el Hijo, en Dios, ¿no? En esta época de Navidad, la mayoría de la gente adquiere un gesto que es darse regalos. Supongo que tiene que ver que en la Navidad, en la encarnación de Dios, Dios nos dio el mayor regalo que jamás nos hayamos podido imaginar. Un regalo de infinito valor, que no se puede dimensionar. Solo podemos ver una parte de ellos, por gracia, por el poder de Dios, por la obra de su Espíritu. Pero aún así, por todo lo que el Señor nos concedió, por esta gracia, es que podemos, por el Espíritu, ahondar, investigar y recibir así revelación acerca de este regalo, ¿no? Cuando uno busca cuál es el regalo de la Navidad, bueno, Romanos 6:23 dice esto: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos regaló su vida. Y la vida de Dios, esa vida eterna, esa vida increada, esa vida indestructible, resulta ser que es su Hijo. Esa vida está en el Hijo, ¿no? El que tiene el Hijo tiene la vida. En definitiva, lo que Dios nos regaló es su propia vida en su propio Hijo. Y acá tenemos un montón de cosas para ver y para desarrollar y para poder entender, porque es maravilloso. La encarnación de Dios en la persona de Jesús es algo que está en el pasado, es algo que no se va a repetir nunca más. Pero la vida de Dios concedida en Cristo es eterna. Y se ha convertido en nosotros, en el entendimiento nuestro, en el eterno presente de Dios, para el disfrute, para el gozo de esta vida, ¿no? La vamos descubriendo por el poder del Espíritu y nos permite disfrutarla. El versículo anterior, a Romanos 6:23, el versículo 22, dice esto, miren: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como resultado la vida eterna. Esta es una palabra crucial en el entendimiento para comprender cómo la santificación, que es la modelación a la imagen de Cristo, la modelación a la imagen del Santo, no puede dividirse, no puede estar separada de la vida.
cuando Cristo viene a nuestra vida, comienza un proceso de su espíritu a la modelación, a la imagen de su Hijo. Es porque portamos la vida, es que somos santificados. No puede ser separado. Caminan juntos. Eso quiere decir que el regalo que Dios nos dio, esta vida, no solamente nos da la vida, sino que nos da la posibilidad de que esa vida vaya creciendo en nuestra vida y podamos disfrutarla, vivirla, experimentarla, deleitarnos en ella. Por supuesto que es derecho reservado a Dios, es por su obrar, es por su espíritu, es por el mismo poder que operó en Cristo resucitándole a los muertos, que esto nos acontece. Eso explica que la salvación no es el objetivo final de la encarnación, sino que es el medio para devolvernos al propósito por el cual nosotros fuimos creados, ¿no? Y eso lo hace, por supuesto, modelándonos a la imagen de su Hijo. La pregunta es, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué ocurrió la encarnación? Bueno, es tan claro y es tan diverso, a la vez tan enriquecedor, recibir revelación a través del Espíritu y de las Escrituras acerca de esto. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice esto: así que por cuanto los hijos, refiriéndose a la descendencia espiritual de Cristo, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Bueno, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando dice Él participó de lo mismo, carne y sangre, igual que nosotros, la encarnación. Está hablando de que Él existía desde el principio, infinitamente antes de la encarnación. Él era el Verbo de Dios. El Verbo se encarnó, la palabra se encarnó. Él estaba con Dios y Él era Dios. Y vistió toda su deidad con humanidad. Se colocó un envase de carne y hueso igualito al de nosotros para redimir nuestra condición. Y lo hizo por medio de la muerte. Esto explica que Dios no anuló la ley, sino que mató al hombre que estaba bajo esa ley y hizo nacer un nuevo hombre, una nueva creación, que porta la ley del espíritu de vida. La vida se expresa en un conocimiento y nosotros, a medida que esa vida va creciendo, va aumentando el conocimiento de esa vida. Aumenta el gozo, aumenta el disfrute de ese regalo que nos fue concedido en el Hijo, justamente porque un día hubo una Navidad, porque un día hubo una encarnación de Dios. Él decía, para eso vine, para dar testimonio de la verdad. Es por eso que mi Padre me ama, porque doy mi vida por las ovejas. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, yo de mí mismo la vuelvo a tomar. Y lo hago por el gozo puesto delante de mí, que es ver la exaltación, la gloria de mi Padre manifestada y ver a su pueblo redimido. Vengo a reunirlos todos en mí y devolvernos al reino de mi Padre. Cuando Él quitó el pecado, quitó aquello que podía acusarnos. Nos hizo verdaderamente libres. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Ustedes entienden? O sea, el juez, el que tenía que juzgarnos, sabiendo que la paga del pecado era muerte, el mismo juez es el que nos entregó a su Hijo a muerte para que pague en lugar nuestro.
De eso se trata la Navidad. De eso se trata la encarnación. ¿Y qué más? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud. La muerte no tiene remedio para el hombre natural. Fue vencida porque Dios se encarnó, porque fue a la muerte, la venció, y hoy todos los que están en Él pueden tener esa vida y ser libres del temor de la muerte. Nuestra seguridad eterna es real, es gloriosa y es efectiva. Este regalo de Navidad nos hizo realmente libres para vivir la vida para la que fuimos creados. Hebreos 8:1. Síganme, pasamos un paso más para poder comprender un poco más acerca de esta maravilla. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, el escritor de Hebreo está diciendo que aquello era figura y sombra de Cristo, pero ahora hay un verdadero tabernáculo increado, no de esta creación. El verdadero tabernáculo. Él está diciendo, la realidad llegó y se terminó el tiempo de las sombras. En la Navidad llegó la realidad de Dios en el Hijo. Ustedes imagínense un chico, supónganse, a mí me pasó, voy a contar una historia de chico. Acá está mi mamá. Hoy vino, 90 años, mamá. Ahí está. Y un día, o sea, no quiero que piense que mi mamá es una irresponsable, ¿no? Pero un día me perdí en la playa. Varias veces me perdí. De chiquito. Y y había tanta gente que, bueno, uno de chiquito a mí me agarró como una especie de terror. No sé si sentí que me iban a llevar los extraterrestres o algo parecido. Y empecé a sentir esa falta de aire, ese temor. Y tenía esa, no sé, uno empieza a correr y no sabe para dónde. Y justo cuando estaba por empezar a llorar, veo una sombra, y era la sombra de mi mamá. O sea, la pude distinguir. Y ahí se terminó, digamos, mi angustia, ¿no? Y comenzaba esa sensación de esperanza. Digo, estoy salvado. Pero claro, hasta un niño puede darse cuenta que no es lo mismo la sombra que tu mamá. No es lo mismo. Otra cosa al encontrarme con ella. O ¿quién se quedaría con la sombra antes que con su mamá? ¿Quién se quedaría con la sombra antes de con el Señor? Con Dios. Ahora Él vino a nosotros y reveló su realidad y la puso al alcance de todos aquellos que le quieren recibir. Es así como Jesús llega a ser el sumo sacerdote de nuestras vidas. Es así la Navidad. Así es como ocurre. No es la esperanza de algo que tiene que venir, es el gozo de lo que ya vino. Cuando hablamos de regalo, el glorioso regalo de Dios en la Navidad, Pablo describe la primera señal distintiva sobre los hijos de Dios. Una de las primeras cosas que dice, somos personas habitadas. Romanos 8:9 dice esto, mire, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Yo quiero que miren 3 aspectos distintivos de todos los que estamos en Cristo. Lo primero que dice, el Espíritu de Dios habita en vosotros. Segundo punto, vosotros tenéis el Espíritu de Cristo. Tercer punto, Cristo está en vosotros. Somos personas habitadas. Eso dicen los apóstoles. Y esa es la realidad que hemos visto y oído, de la cual damos testimonio. Nos dice, Jesús vino en la Navidad para que tuviéramos su vida en nosotros y esta vida eterna es indestructible. Juan 10:10 dice esto: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La mayoría de nosotros tiene familia y son tiempos en los que solemos juntarnos con nuestra familia y en general suele ser agradable, ¿o no? Pero el peligro que tenemos en una sociedad tan modelada por los medios de comunicación y las tradiciones y las costumbres es que se convierta en un sustituto, porque no nos permite ver el verdadero significado, el verdadero motivo de la Navidad, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, de muerte a vida, ¿verdad? Para eso es la Navidad, para que tengamos vida y vida en abundancia. Otro de los puntos importantes es que el hombre no puede oír y ver a Cristo como la palabra de Dios. No están nuestras facultades. Es imposible que el hombre natural le pueda ver y oír. Eso definitivamente es una realidad que no nos gusta, porque se convierte en una completa impotencia para el hombre, ¿no? O sea, nos gusta pensar que podemos leer las Escrituras, entenderlas, de la misma manera que escuchamos y entendemos cualquier otro tipo de escritura, ¿no? Pero eso es un completo engaño. No ocurre de esa manera y tenemos que tener claridad en esto. Decimos cosas como, pero la Biblia lo dice, ¿no? Si le pedimos a Dios que nos muestre todo acerca de la vida, ¿saben quién nos muestra a Dios? Cristo. Si ustedes piden a Dios que le hable o le explique todo acerca del amor, ¿saben qué nos da Dios? Cristo. Si le piden a Dios que le explique todo acerca de la justicia, ¿saben qué nos da Dios? Cristo. Sí, Dios tiene una sola palabra. Y en ella todo. La palabra de vida es su Hijo, es Cristo. Oímos palabras acerca de esa palabra, leemos libros, leemos escritos, y a veces creemos que hemos adquirido algún tipo de conocimiento o que entendemos algo, ¿no? Pero para poder ver y oír verdaderamente la palabra de Dios, debemos abrir los envoltorios del regalo. Yo quiero explicar algo. En el antiguo pacto, tiempo de sombras y figuras, cuando alguien le pedía a Dios que le hable acerca de la justicia, Dios te daba un regalo de hablarte acerca de eso. Lo hacía a través de ungidos, profetas, sacerdotes, y traía el regalo de su revelación.
Y uno abría una caja, un regalo, y adentro había una nota, un papelito que decía Cristo. Uno le pedía a Dios que te hable acerca del amor y Dios te daba un regalo, un obsequio, su palabra. Y uno abría la caja y que decía Cristo. Un papel que decía Cristo. Muchas personas piensan de que si aplica a su vida la palabra justicia, se va a sentir más justo. No, lo pongo en práctica lo que significa justicia. La definición de justicia. Yo empiezo a vivir conforme a esa definición y empiezo a pensar que soy una persona más justa. Eso es un verdadero absurdo. Estamos diciendo incansablemente que la revelación apostólica dice, el Evangelio es vida orgánica. Él nos dio su vida. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuándo dejó de ser la justicia, la palabra de Dios, Cristo? ¿No? O cuando nosotros suplantamos la justicia como Cristo por nuestro comportamiento. Son dos cosas completamente distintas, ¿verdad? Pero cuando la vida de Cristo se expresa en nosotros, se expresa el Dios justo. Esta cuestión que Pablo dice permanentemente, ya no vivo en mi propia justicia, que es por la ley, sino en la justicia de Cristo, que insistimos antes desconocíamos por completo y ahora nos tiene completamente transformados, enamorados, ¿verdad? Filipenses 3:8 dice esto, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Así es como el Señor da a conocer a Cristo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y qué más, ser hallado en Él. Y de esa manera, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No, escuchen, Cristo es la justicia de Dios. La fe nos permite identificarla. La justicia es una persona. No es mi comportamiento ajustado a una definición. Es la expresión de una persona que es la justicia de Dios. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, nuestra justicia es eso delante de Dios. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5:1, tan conocido, somos justificados nosotros por la fe. ¿Y qué más? Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que Él nos haya hecho justos delante de Dios es lo que estableció nuestra paz mediante Jesucristo. Sí, definitivamente hay que entenderlo. Cristo es nuestra justicia. Si nosotros queremos leer acerca de la vida en la Biblia y aplicarla a nuestros días y pensar que estamos viviendo esa vida, eso no tiene ningún sentido. La vida, la gracia, la justicia es una persona. Vivimos esa vida que nos fue concedida cuando toda nuestra alma es absorbida, impregnada por aquel que es la vida, la justicia, la gracia, la verdad. Cristo en nosotros. El regalo eterno
de Dios. Lo podemos pensar así. Nosotros vivimos su vida. Vemos con sus ojos, sentimos con su corazón, entendemos con su mente, expresamos su justicia. Ese es el punto. Aplicar palabras escritas a nuestra vida puede ser una buena idea, pero no es conocer ni vivir la vida que nos fue concedida en Cristo. Si nosotros experimentamos esa vida es la que se va a encarnar de expresar justicia, vida, verdad, gracia. Es el Espíritu Santo diciendo, ahora me hago cargo yo. Ahora me hago cargo yo. Ya no hay un obrar humano, todo es un obrar divino. Todo es gracia. Esa es nuestra gran celebración. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos ser justos si Cristo es la justicia? ¿Cómo podemos glorificar a Dios si Cristo es la gloria de Dios? ¿Verdad? Esa es una gran pregunta. Pero ¿qué es lo que debemos saber? Que esas cosas son reales en nosotros cuando Cristo es real en nosotros. Si uno no ve la verdad, es inútil que te la digan. Si uno no ve la vida, es inútil que te la expliquen. La medida en que esa vida es real en mi vida es la medida en que Cristo es real en mi vida. Por eso es completamente necesario comprender este abordaje. Porque este regalo, mientras tengamos vida orgánica, todavía está vigente para todo aquel que le quiera recibir. Antes de la cruz, esto lo hemos hablado mucho para entender antes y después de la cruz, el antiguo, el nuevo pacto, los tipos y sombras, la sustancia, la realidad de Dios en Cristo. Dios se impartió en miles de testimonios individuales. Es inabarcable la cantidad de testimonios que Dios tenía que regalarnos para expresar la magnitud de la persona de su Hijo. Claro, no se puede ver toda la realidad de Dios acerca de un árbol en el Edén, o con un arca, o con un pan que descendió del cielo, un tabernáculo, un templo, un cordero. Todo eso habla de Él, pero la magnitud de su persona es inabarcable para describirla con tipos y sombras, ¿verdad? Así que todos esos regalos eran una explicación de Dios, palabras en un idioma de tipos y sombras para un hombre natural que no podía percibir las cosas del Espíritu. Así que uno leía palabras, pero Dios por su Espíritu nos dio la posibilidad de abrir ese envoltorio y de abrir esa caja y ya no ver una palabra escrita que dice Cristo, sino ver definitivamente a Cristo, su persona. Y ahora que le vemos, y ahora que Él está acá, ¿por qué me quedaría con el papelito? ¿Por qué quisiera regir mi vida por leyes y reglas escritas? ¿No? Por supuesto que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo varón sea perfecto. Pero todas ellas dan testimonio acerca de esa vida, pero no me pueden revelar la vida. La vida fue revelada en el Hijo de Dios. Y ahora Él
se impartió en vida y recibe a todo aquel que quiera ir a Él. Ese es el regalo de la Navidad. Es el resultado de la encarnación. Es precisamente porque todas las expresiones del Señor son expresiones de vida orgánica, ¿verdad? La semilla, ¿verdad? Que crece, que da fruto. Esa vida orgánica es la que nos permite ver, oír y entender y ser transformados por esa vida. Jeremías 31 decía esto: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, pondré mis palabras y la voy a escribir en sus corazones. Mi palabra va a ser escrita en sus corazones. Y yo voy a poner mi espíritu en ustedes y yo haré, yo haré, yo haré. El Señor dice, yo haré. El Espíritu Santo toma el control. Ahora yo haré. De acuerdo a mi palabra. El gran regalo de Dios. Ese es el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Bien? Si nacimos de nuevos, Dios ha encontrado un espacio en nuestra alma para impartir su palabra de vida. Hebreos 1:1 dice esto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios ha hablado por el Hijo. Recuerdan, insistimos en esto, que el original dice Dios habla Hijo. Él es la palabra. En otras palabras, ahora el Hijo vive en nosotros y cuando Dios quiere mostrarnos cualquier aspecto de Dios, cualquier atributo de Dios, Él nos muestra a su Hijo. Si me viste a mí, viste al Padre. La expresión de la deidad fue expresada en su Hijo para que le podamos conocer. La palabra literalmente vive en nosotros. Así es. Así funciona. Miren, Juan 8:43 dice: ¿saben por qué ustedes no entienden mi lenguaje? Dice el Señor, porque no pueden escuchar mi palabra. Juan 8:37 dice esto: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya lugar en ustedes, no tiene cabida en ustedes. Y nosotros sabemos que la palabra está buscando una vasija para morar. Así es como Dios estableció su diseño eterno. Eso recuerda a Isaías 66:1, que dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado a mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es como si Dios dijeran: ¿saben lo que yo estoy buscando? Un lugar donde morar, un templo, para llenarlo de mi gloria. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Habitamos Cristo. Somos el templo de su Espíritu. Jesús dijo: yo soy la casa, yo soy el templo. Estamos en Él. Su Espíritu está en nosotros. Es un Dios que vino a morar. El Dios que es la vida se dio a sí mismo. Es el regalo. Eso somos nosotros. Juan 14:23, Jesús responde y dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. La dádiva de Dios. El regalo. Eso es muchísimo más que escuchar palabras. ¿Verdad? Es vivir su vida, es recibir, es guardar la vida de Dios, la palabra de vida, Cristo en nosotros. ¿Quién es el que imparte la belleza de la Navidad
no es otro que Jesús, Dios encarnado, el deseado de las naciones. ¿Verdad? Él lo hizo. Miren, si nosotros pudiéramos hablar con un niño en las partes más pobres de nuestro mundo, y tal vez si le preguntaríamos qué es un pan, tal vez él podría decir, no conozco eso. Pero que yo no lo conozca no quiere decir que no exista. ¿Verdad? Ahora, si uno le preguntara a ese niño, no tengo ninguna duda, preferiría probarlo antes que creer en él. ¿Ustedes qué piensan? Por eso Jesús nunca dijo, anoten, escriban, no se olviden, hagan escuelas enseñando lo que yo digo. ¿Qué dijo él? Coman de mí. Coman de mí. Es vida orgánica. El que come de mí tiene comunión conmigo. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel a María, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el Santo, el niño Jesús, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Esto tiene una connotación que me impacta. Acá tenemos un hecho relevante en relación a la encarnación y a la Navidad. Lo que está diciendo el ángel es, esto empieza con Dios, viene de Dios y vuelve a Dios. 1 Timoteo 1:15 dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿no? Pasaje muy conocido. O sea que en un principio la Navidad nos habla de un hecho en el que, originado por Dios, en el que interfiere en la historia de los hombres. O sea que el Dios infinito, increado, el creador de todo el universo, de toda la creación, se relaciona con su propia creación. La creación se relaciona con aquel que lo creó. Que no tiene principio, que no tiene fin, que es inmutable, que no hay sombra de variación en él. Y toma la forma de hombre, igual que nosotros, en carne y sangre. Y ese nacimiento se convierte en un milagro indescriptible y en un verdadero misterio que nos tiene que ser revelado. Y este es el punto, miren. Cuando dice, será llamado Hijo de Dios, está diciendo, Jesús no nació en Belén. Ese no es su origen. Él se encarnó en Belén. No es lo mismo. Porque Él es Hijo de Dios. Y hay aclaraciones. Jesús dijo en Juan 17:5 que Él estaba con el Padre antes de que todo fuese. El que se estaba encarnando era Dios. Para saber de lo que estamos hablando, Pablo describe en Colosenses 1, versículo 15, dice, Él, el que se encarnó, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, el que se encarnó. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio. ¿Quién es el principio? Él, el primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Belén fue el punto en el que el Dios eterno entra en la temporalidad, encarnándose como uno de nosotros.
y pone luz en relación a quien se creía que era su padre terrenal. Él decía en Mateo 18:10 que su padre estaba en los cielos. Y Lucas, el evangelista, cuando habla de la genealogía de Jesús, dice en Lucas 3:23, Jesús, hijo, según se creía o se suponía, de José. Pero José no era su padre. Él era el Hijo de Dios, la imagen del Dios invisible. Ahora este es el punto. Este es el patrón de Dios para todos nosotros, porque es el patrón del Hijo de Dios. El principio de toda vida cristiana. El Hijo de Dios no es del tiempo. Habita eternidad. Habitamos Cristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Es un patrón. Define toda nuestra vida. Esta realidad nos define. Frente al mundo, habitamos en el hombre celestial. Efesios capítulo 1, verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es un patrón. La pregunta sería, ¿cuál es nuestro verdadero pesebre? Si fuimos conocidos antes de que todo fuese creado, en algún momento nacimos. En alguna parte de este planeta, en carne y hueso. Puede ser Argentina, Buenos Aires, Colombia, Inglaterra, Suiza. ¿Cuál es nuestro pesebre? Salimos de Dios, volvemos a Dios. Si uno diría, en realidad, yo nací de arriba, yo nací del cielo, mi ciudadanía está en los cielos. Cualquier persona que tiene una mente natural diría, este está loco, es rarísimo lo que está diciendo, ¿no? Pero ese es el patrón, ese es el modelo, es la expresión de todos los que estamos en Él. Jesús dijo en Juan 8:23, yo no soy de este mundo, mi reino no es de este mundo. Las palabras del Señor Jesús a Nicodemo, en la versión más conocida, dice Juan 3:3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero lo que dice realmente este pasaje en el original es, excepto que un hombre nazca de arriba, de lo alto. El comienzo real de lo que Dios llama vida es de arriba, no es de abajo. Y esa es nuestra identidad. Para todos los que estamos en el Hijo, aquellos que hemos recibido el regalo de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús. Juan 3:8 dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Olvídense, en nuestro nacimiento, el Espíritu se hizo cargo. Él sopla donde quiere. Es nuestra realidad en Cristo. Así funciona. El cielo nos define. Nadie podía entender sus palabras porque era el hombre del cielo, que vino a la tierra para redimirnos de nuestra condición y devolvernos al reino de su Padre para que podamos vivir la vida para la que habíamos sido creados. Entonces, quiero terminar con esto. Dijimos, en el antiguo pacto queríamos obtener conocimiento de Dios. Dios nos daba un regalo. Se impartían testimonios acerca de su Hijo y uno leía palabras. Esas palabras referían a Cristo, pero no conocíamos a Cristo. Pero un día
Él se encarnó, el regalo de la Navidad. Y ahora, cuando abrimos ese paquete, no dice Cristo, está Cristo. Y le vimos. Y el que nace de nuevo puede ver, puede oír, puede entender. Y puede actuar conforme a esta realidad y ser transformado por esa realidad, por esa vida. Así que cuando uno va al Señor y empieza a abrir ese regalo que es Cristo, se encuentra con cosas como esta para cerrar. Efesios 1:3 dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Regalo. Efesios 1:4 y 5, somos escogidos, somos adoptados por Dios, somos sus hijos. Regalo. Efesios 1:8, somos perdonados de nuestros pecados. Regalo. Romanos 5:1, hemos sido justificados. Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Regalo. Efesios 1:11, abrimos Cristo y dice, hemos recibido herencia en Él. Efesios 1:13 y 14 dice, somos sellados con su Espíritu Santo. Dios hizo habitación en nosotros. ¿Y qué más? Esa habitación es la garantía de nuestra herencia en los santos. Efesios 2:4 y 5 dice, somos amados con su gran amor. Somos amados con ese amor. Con el mismo amor con que el Padre, el Hijo y el Espíritu se aman. Efesios 2:6, seguimos abriendo regalos, abrimos Cristo, hemos resucitado y ahora estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 3:13 dice, nos hizo cercanos, compartimos la misma vida. Filipenses 3:20 dice, somos conciudadanos del cielo. Romanos 8:37 dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Colosenses 2:9 y 10 dice, estamos completos en Él. Juan 1:12 dice que somos aceptos en el amado. Hebreos 4:14 y 16 dice, nacimos en el lugar santísimo. ¿Saben lo que significa eso? Nacimos en Cristo y ahora tenemos acceso ilimitado ante el trono de la gracia. Primera Juan 5:8 dice, somos nacidos del Dios eterno. ¿Qué quiere decir eso? Habitamos eternidad y todo lo que está en lo eterno no puede ser tocado por el hombre. Es una vida indestructible. 1 Corintios 3:16 dice, nos hizo templo de su espíritu, morada de Dios. Por último, Juan 15:16 nos escogió para llevar mucho de su fruto, para plenitud de vida, para el gozo eterno, el regalo de Dios en la Navidad, Cristo. Austin Spar escribió una vez, aquí está la verdadera batalla de la fe. Decía, no lo que somos, sino lo que Él es en nosotros. No somos lo que sentimos, sino sus verdades, lo que Él dice ser en nosotros. Definitivamente, Cristo es el regalo de la Navidad. Amén. Pueden aplaudir si quieren. Y ese regalo también se trata de cómo lo recibimos, cómo nos relacionamos con Él y cómo les disfrutamos. Cada Navidad, amados, es o nos recuerda que Dios todavía mantiene vigente su gracia para todo aquel que le quiera recibir. Es un gozo haber compartido con ustedes. Que tengan una excelente, genial Navidad. No se distraigan, no se extravíen. Disfruten del regalo de la Navidad, Cristo en nosotros. Les mando un abrazo gigante y nos encontramos en el próximo encuentro.